La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, para hablar sobre lo que podría ocurrir en la Asamblea Nacional. Venimos de una Asamblea Nacional totalmente desprestigiada, venimos de una Asamblea Nacional con los mínimos índices históricos de aceptación. Doctor Orti, buenas noches, bienvenido. Estimado Fausto, un gusto, un placer estar aquí. Un saludo muy especial a los radioescuchas de FM Mundo, todos los que se están desplazando a sus hogares. Y no solo desprestigiada, inconclusa. Tenemos que terminar un periodo inconcluso, un periodo nefasto. Sin embargo, hemos hecho ya las evaluaciones necesarias, sabemos lo que tenemos que entrar a hacer, sabemos inclusive las leyes que están pendientes por aprobar. Y por supuesto sabemos las leyes urgentes o las reformas urgentes que debemos implementar para ir poco a poco aplacando las verdaderas demandas ciudadanas. No les juegue en contra el tiempo, sí, en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, el corto tiempo que tienen, incluso para poder eventualmente establecer algo que es indispensable, alianzas, por ejemplo. Por supuesto que sí. Por eso mismo yo pienso que hay que ser súper transparente y súper honesto con la ciudadanía. No ofrecer lo que no se puede cumplir. La ciudadanía debe tener en cuenta que la aprobación de una nueva ley implica entre 6 y 8 meses, dependiendo mucho de la voluntad política de los asambleístas. Entonces, yo sí pienso que hay que ir con temas concretos, específicos. Y, por ejemplo, existe una agenda parlamentaria firmada en julio de 2022, que al momento de ser firmada, al momento de haberse firmado el decreto de la muerte cruzada, se cumplió en un 69% de avance. Esta agenda parlamentaria que la impulsó el ex presidente de la Asamblea contenía alrededor de 23 leyes prioritarias. Hemos identificado algunas leyes que inclusive ya están para segundo debate. Yo pienso que ya en la práctica, más allá del plan de gobierno que tengamos, en la práctica tenemos que revisar esa situación. Hay una ley que yo creo que es prioritaria, Fausto. Hay la ley de descentralización de gestión de riesgos, que está lista para segundo debate. Ojalá cuando nosotros nos posesionemos no estemos a tiempo de aprobar esa ley y todavía nos llegue el tema del fenómeno del niño. Esta ley, de lo que pude leer, blinda, tiene varias herramientas interesantes para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan manejar directamente tanto la prevención como enfrentar cualquier tipo de fenómeno natural. Se viene el inminente fenómeno del niño y esta ley ayudaría bastante. Esperemos que estemos a tiempo. Y así hay varias leyes que hay que irlas revisando, que están en trámite, y por supuesto paralelamente tendremos que ir construyendo las leyes que necesita el país, como por ejemplo todo el marco normativo para enfrentar los temas de inseguridad. ¿Qué nos garantiza que no podamos volver a caer en una asamblea como la que tuvimos, tomando en cuenta el tipo de mayorías que se prevé podría llegar a la Asamblea Nacional, el tipo de alianzas que se podrían dar y una dinámica gobierno-asamblea que no fue la mejor precisamente? De hecho fue, creo que, de las peores que ha habido. Hay que recordarle a la gente, Fausto, que el presidente Lasso perdió gobernabilidad y perdió esa relación con el Ejecutivo, inclusive antes de posesionarse. Así es. Cuando de una manera errónea, desde mi punto de vista, rompió con uno de los partidos con los cuales lo llevó a la presidencia de la República. De esos errores hay que aprender, digo yo. No nosotros que no lo hemos, sino que todos los políticos hay que aprender esos errores. Desde el primer momento hay que construir gobernabilidad. Yo pienso que más allá de la cantidad de asambleístas que entren por el lado de la Revolución Ciudadana, que es la única organización política que yo noto que tiene voto duro, más allá de eso va a cambiar la conformación. Ya no va a haber un bloque de izquierda democrática, ya no va a haber un bloque fuerte de Pachacútec, no va a haber un bloque fuerte del Partido Social Cristiano. Entonces, por lo tanto, la gobernabilidad va a depender mucho de la madurez y sensatez política de quienes hemos conformado nuevas alianzas y podamos sostener estas alianzas varias políticas. Minorías. Así es, tenemos la alianza de Actuemos, de Avanza Suma, tenemos la alianza de Somos Agua, que es de Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia, sí. Entonces, por lo tanto,
tenemos que sostener las alianzas. Nosotros, al menos, yo puedo hablar como presidente de un partido y responsable de una alianza política. Nosotros hemos, junto con Otto, construido una alianza, un proyecto político al corto, mediano y largo plazo. O sea, como debe ser, con un plan programático que pueda sostenerse durante el tiempo, para que no se divida esta alianza una vez que lleguemos a la Asamblea y que las alianzas sirvan única y exclusivamente para enfrentar las elecciones, sino sirvan también para formar bloques fuertes, o en nuestro caso, si es que tenemos la confianza de la ciudadanía y se mantiene este segundo lugar de Otto en las encuestas, pasemos una segunda vuelta y quién sabe seamos un bloque que pueda apalancar los proyectos del gobierno. Si una buena parte de los asambleístas que fueron destituidos en su momento a través de la muerte cruzada llegan nuevamente a la Asamblea Nacional, ¿no es muy optimista pensar en estas alianzas, pensar en que es posible un proyecto en el corto, mediano plazo? Es necesario también mencionar que sobre el 80% de los asambleístas, inclusive asambleístas cuestionados, que están optando por la reelección, pertenecen a una organización política. Nosotros tenemos uno que yo creo que ha sido de los mejores asambleístas bien calificados por la provincia del Cachi, que es Pedro Velasco, que fue parte de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, nosotros no presentamos ninguna reelección más. Y no podemos poner a todos los asambleístas en el mismo saco. Sin embargo, sí hay un gran porcentaje de asambleístas que van por la reelección de una de las organizaciones políticas. Entonces, contra eso tendremos que lidiar, contra eso tendremos que trabajar. Esperemos que la ciudadanía tome un poco de conciencia y por supuesto identifique a quienes se quieren reelegir y fueron parte de una Asamblea Nacional, en su gran mayoría totalmente deslegitimada. Hablemos de las prioridades, por ejemplo, en cuanto a estas leyes, algunos de los proyectos que quedaron pendientes para segundo debate. Uno de ellos también tiene que ver con el tema de seguridad. Así es. Y ese creo que es una de las expectativas que tiene la gente respecto de lo que pueda salir de la Asamblea Nacional. La participación de las Fuerzas Armadas ya en los temas de seguridad en las calles. No obstante, eso también ya ha sido de alguna forma resuelto, al menos en cuanto a la operatividad. Ya había decretos, pero ¿qué es lo que se le puede ofrecer a la gente respecto a estas? Primero debemos analizar el plan de gobierno presidencial y eso aterrizarlo a las herramientas jurídicas que se necesita. Es decir, si Otto Sonnenhösner está sosteniendo que, primero, debemos reforzar el control sobre las cárceles, debemos armar más a los policías, debemos precautelar de que la policía cumpla con su trabajo sin el temor de que vaya a la cárcel. ¿Qué implica eso? Implica reformas en el Código Integral Penal. Uh-huh. Implica también revisar el modelo de gestión del sistema penitenciario. ¿Sí? Eso también está en el Código Integral Penal y en unas normas concordantes. Necesitamos revisar también necesitamos revisar la ley orgánica de la función judicial. Necesitamos revisar cuál es la relación o cómo está la relación entre la Fiscalía y la función judicial. Son islas aparte. Cumplen el rol los fiscales y los jueces sueltan a los presos. Entonces, toda esta seguridad jurídica que se convierte en una herramienta para que el nuevo presidente pueda ejecutar su plan de gobierno en cuanto al tema de seguridad, tiene que ser garantizada por la Asamblea Nacional. No solo en una reforma, Fausto, tenemos que hacer un paquete de reformas de varias leyes, en todo un marco jurídico. Y eso tenemos que concentrarnos a trabajar desde el primer día, paralelamente a la aprobación de las leyes que están pendientes. ¿Y cuál podría ser el camino, la propuesta para poder, por ejemplo, despolitizar la justicia? Vemos cómo la justicia lamentablemente le han metido mano de todos lados. Usted se refería hace unos minutos a esta relación Fiscalía, Consejo de la Judicatura, algo que ya en consulta popular se dijo no a esta suerte de autonomía que reclamaba también la Fiscalía. ¿Y cómo separar esto? ¿Cómo lograr que en la Asamblea pase una propuesta en este sentido cuando hemos visto que precisamente los gobiernos, los sectores políticos, es uno de los puntos donde quieren y a donde apuntan para echar mano? Tenemos que debatir el tema de la justicia sin rostro. Tenemos que debatir el tema de la justicia tecnologizada. El hecho de que por la misma seguridad de los propios jueces puedan sentenciar sin que los delincuentes sepan quiénes son.
Y eso hay que normarlo, hay que revisar también tratados internacionales al respecto. Sabemos que hay ejemplos parecidos, pero tenemos que eso aterrizarlo a la realidad ecuatoriana, pero definitivamente la inseguridad también se ha insertado dentro de la función judicial y eso es sumamente grave y nos da totalmente preocupación e inseguridad a los ciudadanos comunes y corrientes, que lo único que estamos buscando es un poco de justicia. ¿Cuáles son los sectores políticos con los que ustedes podrían identificarse o se sentirían afines para armar o planificar estas alianzas? Yo pienso que sobre todo con los sectores políticos que no son parte de la Revolución Ciudadana. Y en eso yo soy enfático. Obviamente tendremos que conversar entre todos, ¿no? Pero yo estoy completamente seguro que las agendas que tiene Yacu, la agenda que tiene Otto, la agenda que tiene inclusive los partidos que apoyan a Topic, a Construye con Villavicencio, son agendas que son discutibles. Pero no puede estar dentro de nuestras agendas volver a topar juicios políticos, tratar de solicitar una asamblea constituyente, es decir, crear condiciones de inestabilidad política para el país. En año y medio eso, Fausto, imperdonable que una nueva asamblea que tenga que terminar un periodo de año y medio continúe con los mismos planes y los mismos debates de siempre, que realmente de lo que yo he recorrido en las calles, la gente está totalmente cansada. Ayer estuve en Arrol 2 y dirigentes de escasos recursos, que son parte de la dirigencia, que tienen problemas de regularización de barrios, que es una competencia municipal. Lo primero que nos dijeron es: trabajen, ya no se peleen. Déjense de desestabilizar gobiernos. Y la gente precisamente está cansada de las asambleas, sí. Está cansada del viejo Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, de este tipo de amarres disfrazados de nuevas mayorías, de este tipo de pactos por debajo de la mesa. En las asambleas en el mundo, Fausto, no tiene nada de malo llegar a acuerdos, pero que sea por encima de la mesa, que sean abiertos. Hay que crear un parlamento y que sea claro el tema. Que no tenga una segunda intención por debajo de la mesa. Entonces hay que entrar a una nueva política, una política más transparente. Hay que entrar a un recambio generacional también de la política. Yo pienso que, yo ayer decía, ¿por qué no ponen 137 cámaras para vigilar qué hacen los asambleístas mientras el resto discute las leyes? Uno puede ver totalmente las exposiciones de asambleístas y ver qué es lo que hace el resto de asambleístas. Entonces, yo creo que hay que ponerse serios, entrar a trabajar seriamente, producir leyes, por supuesto fiscalizar, de ser el caso. Yo creo que la fiscalización es totalmente aplicable también, porque el gobierno que sale tampoco es que sale totalmente libre de cualquier pecado. Hay que investigar, hay que fiscalizar, pero tenemos que entrar con otra mentalidad a la Asamblea Nacional, que tiene que ser la del trabajo, la de la madurez política y sobre todo la de política del diálogo y del consenso para darle resultados al país, que es lo que realmente están buscando. Conociendo a nuestra clase política, y con esto termino, doctor Orti, y de lo que usted ofrece, de lo que se plantea, de lo que intenta, en el caso de que sea electo para la nueva Asamblea Nacional, vuelvo a la primera pregunta, ¿es posible? ¿No es muy optimista? Al menos dejaré todo lo humanamente posible de mi parte y por supuesto de nuestro bloque. A eso vamos a entrar, a representar las verdaderas ilusiones de un país que quiere una asamblea que no estorbe, que aporte, que no ataque, que proponga, que no seamos políticos que nos quedemos en la denunciología, sino que seamos productores de leyes que necesita el país de manera urgente y que también le brindemos estabilidad política al Ecuador. Esperemos que así sea y que yo no sea una voz disonante dentro de la Asamblea. Y esperamos todos tener una asamblea al menos decente y no como lo que hemos tenido. Doctor Orti, nuevamente gracias. Gracias, Fausto. A las órdenes. Gracias. Ha sido el doctor Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, para hablar sobre sus propuestas, las expectativas que se tiene de lo que sería la nueva Asamblea Nacional. En el corto tiempo que tiene para una posible gestión, lo que se espera, evitar lo que ya habíamos vivido en la Asamblea de los Destituidos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.